don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 336 al 340. Viserys se había vuelto inmune a esas supuestas profecías. Recordó la primera vez que Venerro le dijo que moriría mientras incubaba a los dragones bebés, y luego otra vez, cuando Venerro le dijo que sería devorado por los inmortales. Ahora, era el turno de la bruja roja. Se suponía que una espada larga le atravesaría el pecho, una herida mortal. Pero Viserys no se inmutó. Aunque la espada me atraviese el pecho, no me viste morir, ¿verdad? Dijo con tono seco. Los ojos rojos de Melisandre parpadearon mientras respondía. Una vez que te sacrifican al Señor de la Luz, no hay resurrección. La víbora roja permanecía al lado, observando en silencio, como sorprendida de que la reencarnación de Nissa fuera, de hecho, un hombre. Viserys no tenía ganas de seguir discutiendo con ella. Puedo aceptar ser sacrificado, pero solo si la espada está en manos de mi hermana. Debes dejar de apoyar a Stannis o te convertirás en mi enemigo. Melisandre no respondió. Su figura se volvió lentamente transparente, desvaneciéndose de la vista. La víbora roja, al percibir la tensión, se dio cuenta de que debían de haber tenido una discusión. Pero Viserys lo sabía mejor. A pesar de su insistencia en el destino, la bruja roja siempre intentaba cambiarlo. Recordó la batalla de Aguas Negras. Ella había visto a Renly con armadura, luchando junto a Stannis. Pero después de ayudar a Stannis a matar a Renly, Garland se puso la armadura de Renly y lo vengó. Esta mujer, tiene un doble rasero, pensó Viserys. A pesar de todas sus visiones y cálculos, Melisandre nunca fue del todo precisa. Viserys dudaba que pudiera interponerse realmente en su camino. Dirigiéndose a la víbora roja, Viserys preguntó, ¿ha habido alguna actividad reciente en Rocadragón? He estado encerrado en un calabozo y no he podido ver mucho. Pero la hija de Stannis me contó algo, parecían estar recitando una especie de oración. La hija de Stannis, reflexionó Viserys. Se trataba de Shiren. La víbora roja, siempre tan experimentada, había cautivado fácilmente a la ingenua muchacha. ¿Una oración? ¿La recuerdas?, preguntó Viserys. Por supuesto, respondió la víbora roja, pensando un momento antes de recitar. Oh, señor Yor, baja aquí, señor de la luz de los dioses, te ofrecemos estos dioses falsos y no recuerdo la parte del medio, pero terminaba con algo así como, baja como una tormenta y destruye a mis enemigos. Mientras Viserys escuchaba, se dio cuenta de que era la misma oración que Melisandre había usado cuando sacrificó las estatuas de los 7 dioses. Parecía que ahora se preparaba para usar el sacrificio de ídolos contra él. Pero el propósito de este sacrificio era diferente. Originalmente, lo había hecho para invocar al enviado de la luz, pero ahora parecía que intentaba invocar una tormenta eléctrica. La mente de Viserys iba a 1000 por hora. Tendré que hablar de esto con Venerro. Si necesitan sangre de rey para el sacrificio, tengo de sobra. Sonrió con sorna ante la idea. Y si eso no funcionaba, desembarcaría desde el sur. Eso ralentizaría el avance de la batalla, pero había ocasiones en que no quedaba otra opción. Mientras Viserys se preparaba para abandonar el sueño de la víbora roja, Oberyn habló de repente. Viserys, si muero aquí, podrías llevarle un mensaje a Ellaria por mí. En el fondo, ambos sabían la verdad. Si Viserys renunciaba a su pretensión al trono de hierro y Dorne retiraba sus tropas, Oberyn sería liberado. Pero aquello era pura fantasía. Su vida no valía tanto. Viserys asintió levemente. De acuerdo. Pero si llega el momento en que Stannis realmente quiera matarte, dile que puedo curar la enfermedad de su hija. A ver si así te salvas la vida.
Y recuérdale que, si está dispuesto a desertar, le permitiré unirse a la Guardia de la Noche e ir al muro. Incluso le encontraré una buena familia a su hija. Oberyn asintió, agradecido. Sabía que Viserys, con su poder actual, ya no necesitaba negociar con Dorne. Era un trato generoso. La verdad era que Viserys quería mantener con vida a la mayor cantidad de gente posible. Aparte de la descendencia de Robert y los Lannister, a quienes estaba decidido a exterminar personalmente, cualquiera que se sometiera podía ser enviado al muro. Los dos intercambiaron unas pocas palabras más antes de que Viserys abandonara el sueño. Mientras tanto, en Rocadragón, un barco de carga procedente de desembarco del rey había llegado discretamente. Bajo el mando de un noble con orejas inusualmente grandes, los soldados comenzaron a descargar la carga. Era una carga peculiar, envuelta completamente en lona. Un soldado, mientras la transportaba, supuso que se trataba de una estatua. Efectivamente, cuando la base asomó por debajo de la lona, confirmó su sospecha. Pero había algo familiar en esa base. Juraría haberla visto antes en Desembarco del Rey. Se cernían las nubes de la guerra. Cada vez más gente se dirigía al septo en Desembarco del Rey, buscando consuelo. Pero ese día en particular, los guardias de la Guardia de la Noche sellaron el septo, impidiendo la entrada a nadie. El actual Gran Septón era un hombre corpulento y obeso. Sabía que Roberto ya había retirado todas las estatuas del septo, pero era demasiado cobarde y codicioso para desafiar el decreto real. En cambio, se puso del lado de la corona, diciéndole al pueblo que podían rezarle a él y que él transmitiría sus plegarias a los 7. Sus palabras bastaron para calmar a la mayoría de la multitud. Sin embargo, no solo la gente común necesitaba consuelo. Incluso nobles como Catelyn Stark buscaban alivio. Como señora de Invernalia y una de las principales benefactoras del septo, ocupaba un lugar especial. Tras abandonar el septo, vio a Ned regresar de la Fortaleza Roja. Pero por mucho que lo intentó, no pudo descifrar ninguna emoción en su rostro. Su expresión era tan impenetrable como una máscara. «Ned, ¿qué te dijo Robert?», preguntó Catelyn. «¿No podías ir hoy al septo?», preguntó Ned. Catelyn negó con la cabeza. Desde que Robert había levantado el arresto domiciliario, había ido todos los días. Ahora que ella y Ned esperaban otro hijo, necesitaba rezar no solo por su marido, sino también por la vida que crecía en su vientre. Robert hizo transportar todas las estatuas de los 7 dioses a Rocadragón, reveló Ned. ¿Por qué?, preguntó Catelyn, desconcertada. ¿Acaso no hay ya un templo en Rocadragón? No dio explicaciones. Lo único que sé es que Stannis se acercó a Robert, y fue entonces cuando tomó la decisión. Además Ned vaciló un momento y sacó un trozo de papel. Contenía 3 oraciones. Ryor. Catelyn frunció el ceño al leer el nombre desconocido. Ned, ¿por qué me das esto? Es lo que quiere Robert. Se supone que debemos memorizarlas. ¿Memorizar? La voz de Catelyn delató su resistencia. Era una devota seguidora de los 7. Ryor. ¿Qué locura es esta? Viserys atacará a Poniente dentro de un mes, continuó Ned. No solo nosotros, sino también Tywin, Edmure y Renly han sido convocados a Rocadragón. Como mano del rey, Tyrion no solo sabía que Robert había retirado los ídolos del septo, sino que también era consciente de que pronto serían sacrificados. Naturalmente, no tenía voz ni voto en el asunto. Aunque Tyrion mismo no creía en ningún dios, comprendía que eran la fe de muchos. El cocinero nos preparó una comida deliciosa, así que ¿por qué le das las gracias a los 7 dioses?, había comentado Tyrion con ironía en una ocasión. En estos tiempos de tensión, con la guerra cada vez más cerca, Tyrion se sorprendió al encontrarse con poco que hacer. Como mano del rey, de repente no tenía asuntos urgentes que atender. Esto le dejó mucho tiempo para cenar con Jaime. ¿Qué usó el cocinero para preparar tu comida?, preguntó Jaime, señalando con la cabeza el filete de venado en el plato de Tyrion. Tyrion bajó la mirada hacia la carne y respondió: cerdo. Me refiero a qué herramientas utilizó. Una sartén, respondió Tyrion, algo confundido.
Una sartén de hierro, para ser exactos. Jaime no necesitaba dar más explicaciones. La razón por la que había un herrero entre los 7 dioses era evidente. El hierro había desempeñado un papel fundamental en la vida y el desarrollo de los ándalos. Tyrion soltó una risita mientras cortaba un trozo de filete con sus dedos rechonchos. ¿En qué libro leíste esto y por qué no me lo he encontrado? Jaime sonrió, con un toque de orgullo en la voz. Lo descubrí por mi cuenta. Sus ojos turquesa brillaban a la luz de las velas, y su cabello rubio reflejaba el cálido resplandor como si estuviera salpicado de polvo de oro. Pero entonces la expresión de Jaime se ensombreció y suspiró. Por desgracia, mi espada se está volviendo menos útil cada día, con la magia y los dragones. Su rostro se tornó algo abatido al mirar a Tyrion. Las Islas del Hierro han anunciado que ya no juran lealtad a los Baratheon. Lo sabes, ¿verdad? Tyrion se encogió de hombros. Por supuesto, soy la mano del rey. Jaime se inclinó ligeramente, bajando la voz. ¿Sabes qué es lo más aterrador de Viserys? Tyrion pensó un momento. ¿Tiene dragones? Jaime negó con la cabeza. Un ejército enorme. Los Inmaculados. Otro movimiento de cabeza. Entonces es por su linaje Targaryen. Robert habría matado por tener más princesas Targaryen que se casaran con miembros de su familia. Jaime negó con la cabeza una vez más, con una sonrisa sombría asomando en sus labios. Tyrion estaba desconcertado. De acuerdo, entonces dijo Tyrion, con la curiosidad a flor de piel. ¿Qué crees que es? Jaime miró a su hermano y luego le preguntó. ¿Cuántos años tienes? Tyrion hizo una pausa por un momento, calculando. 31. Jaime ladeó la cabeza, mostrándole a Tyrion los mechones plateados que empezaban a asomar en sus sienes. Ya tengo 36 años. ¿Sabes cuántos tiene Viserys? Ni siquiera 19. Tyrion lo comprendió al instante. La mayor ventaja de Viserys no eran solo sus dragones o su ejército, sino su juventud. Era más joven que todos sus oponentes. Incluso si Robert, por pura y ridícula suerte, lograra derrotarlo, el tiempo seguiría estando del lado de Viserys. Robert, sin embargo, no contaba con ese lujo. Viserys podía esperar el momento oportuno, dejar que sus enemigos envejecieran y se debilitaran, o incluso dejarlos morir de hambre. Y cuando llegara el momento, podría arrasar Poniente con 20, 30 o incluso 50 dragones. La voz de Tyrion se volvió fría. Digamos que tiene 19 años, entonces. Algo en su tono inquietó a Jaime, una extraña sensación de inquietud en su pecho. ¿Tienes algún plan para lidiar con él? Necesitaré un poco de suerte, admitió Tyrion. En Tyrosh, faltaba menos de un mes para que Shinei diera a luz, pero ella insistió en viajar. Feles la acompañó, y la pequeña Rosa, siempre atenta, la ayudó, aunque los movimientos de Shinei no se vieron afectados, sorprendentemente, por su estado. Las dos mujeres siguieron a Viserys, Daenerys y un numeroso séquito hasta el puerto. Las afueras estaban repletas de civiles, un mar interminable de gente que esperaba que Viserys destruyera a sus enemigos. Los 7 dragones habían crecido enormemente. El más grande, un dragón amarillo, extendía sus alas lo suficiente como para cubrir una casa con su sombra. Cada uno de los dragones, con sus distintos colores, parecía llamas vivientes. Las velas negras de los barcos se alzaban en la distancia como un muro de oscuridad, bloqueando el horizonte. Los Lysene, renombrados constructores navales, habían fabricado los buques de guerra de Viserys para que fueran muy superiores a las embarcaciones comunes. Eran robustos, con proas altas y cascos anchos, construidos en un estilo que recordaba a Cart. Viserys y Dany estaban de pie uno al lado del otro frente a Aemon. El anciano no dijo nada, pero la esperanza en sus ojos era evidente. Ya les había hablado la noche anterior, aconsejando a Viserys que no corriera riesgos innecesarios, o al menos, que solo lo hiciera por muy buenas razones. También les había recordado que el verdadero poder de los dragones residía en su capacidad para inspirar e intimidar a la población local. Debían utilizarse tanto como símbolos como armas.
Aunque Aemon sabía que Viserys probablemente era plenamente consciente de esto, su preocupación por los dragones persistía. Shin'ei dio un paso al frente, colocó la capa de Viserys sobre sus hombros y ató las correas mientras se ponía de puntillas. Esta capa era algo especial entre ellos, un recuerdo de su tiempo en la Bahía de los Esclavos, algo que solo ellos dos conocían. Intercambiaron una mirada, y en ese breve instante, todo quedó claro sin palabras. A su vez, la pequeña Rosa cubrió a Daenerys con una capa. Ambas mujeres tenían casi la misma estatura, pero la pequeña Rosa se inclinó ligeramente, haciendo que Daenerys pareciera más alta. Viserys se giró para mirar al grupo reunido detrás de él. Regis, Jorah, Connington, Oit, Gerrol, Cago, Feles, Dick, estos eran los hombres que habían presenciado su viaje. Luego, su mirada se posó en los soldados que formaban parte de la orilla y en los barcos. Una sensación indescriptible se apoderó de él, a punto de estallar. Ya les había hecho su promesa: decapitar a un soldado y ganar 100 acres de tierra. A un caballero, 300 acres. A un señor vasallo, la mitad de sus tierras. No hacía falta ningún discurso premonitorio. Tras respirar hondo, Viserys gritó hacia los barcos, los soldados, el puerto y el mar abierto con una voz que se oyó a lo lejos. A poniente. Un rugido atronador brotó del dragón, como una ola rompiendo contra la orilla. Los soldados que estaban abajo apenas podían contener su impaciencia, listos para decapitar a los señores de Poniente y reclamar su tierra prometida. A poniente. A poniente. A poniente. El grito resonó por todo el ejército, haciéndose más fuerte con cada exclamación. Los soldados, la mayoría de ellos antiguos esclavos, estaban más entusiasmados que nunca. Hacía poco, habían sido liberados allí mismo, sin necesidad de servir 5 años ni siquiera de realizar actos de valor. Pero ahora, anhelaban esos actos. Ansiaban la tierra prometida, la tierra que alimentaría a sus familias y les aseguraría un futuro. Viserys y Dany se elevaban por encima de ellos a lomos de sus dragones, las poderosas alas de las bestias batiendo el aire mientras todo lo que estaba debajo se encogía bajo ellos. Abajo, miles de buques de guerra de velas negras, como lobos hambrientos en busca de presa, avanzaban hacia el oeste. Los vítores de los soldados y de la gente ahogaban incluso el estruendo de las olas. La venganza había llegado. Piedra Dragón. Fue aquí donde llegaron los ancestros de los Targaryen, trayendo consigo a sus 5 dragones de Valyria. El castillo mismo era un testimonio de su poder, construido con la legendaria magia y la maestría arquitectónica de los valirios. La fortaleza se asemejaba a un dragón colosal, con sus torres de piedra negra que se alzaban hacia el cielo como una bestia congelada en pleno vuelo. Entre ellas, la torre de piedra era la más alta, erguida sobre una montaña de piedra de 60 metros de altura, lo suficientemente alta como para contemplar un horizonte de más de 160 kilómetros de la isla. Debajo de la imponente estructura, se había congregado una multitud inmensa, mucho mayor que la que presenció la quema de los ídolos por parte de Stannis en la línea temporal original. Esta vez, Stannis no estaba solo. Robert también estaba allí. Renly, Tywin, Oberyn Martell e incluso Ned Stark habían acudido. Ned, esto no es como debería ser. No es como debería ser, susurró Catelyn con voz temblorosa. Las lágrimas le asomaban a los ojos mientras observaba cómo las estatuas de los 7 dioses eran arrastradas desde el septo de Baelor en desembarco del rey, y luego desde el septo más pequeño en Rocadragón. Devota creyente de los 7, Catelyn comprendió entonces por qué el septo había sido cerrado ese día. Bajo la fuerte brisa marina, las 14 estatuas permanecían erguidas como prisioneras a la espera de ser ejecutadas, dispuestas en círculo alrededor de un montón de leña seca y carbón, su destino sellado en las llamas. Robert había planeado originalmente exigir también las estatuas del septo estrellado en Antigua, pero se supo que Viserys atacaría Poniente en el plazo de un mes. En respuesta, la casa Tyrell izó el estandarte del dragón de 3 cabezas y declaró su lealtad a la casa Targaryen. Ned tomó a Catelyn en sus brazos, sin saber qué decir. Simplemente le acarició el hombro, ofreciéndole consuelo en silencio.
Como Stark, seguía a los antiguos dioses, pero respetaba la devoción de Catelyn a la fe de los 7. Incluso había mandado construir un pequeño septo en Invernalia para que pudiera practicar su fe en paz. El gran septo de Baelor en Desembarco del Rey y el septo estrellado en Antigua eran venerados como los lugares más sagrados para los seguidores de los 7. Ahora, se encontraban impotentes, viendo cómo su fe era pisoteada. Para los fieles, no se trataba solo de frías estatuas que se quemaban, sino de algo mucho más personal. Sus corazones. Ned comprendía el dolor de Catelyn. Incluso le había advertido a Robert que quemar las estatuas de los 7 podría alienar a muchos. Pero Robert había desestimado la preocupación. No me queda vida que perder. ¿Por qué me importaría? Había dicho. Ned miró a Robert, que permanecía junto a Cersei en una inusual muestra de unidad. Ambos contemplaban las estatuas sin mostrar emoción alguna. Cersei, visiblemente embarazada, permanecía impasible. Creía que el niño era de Robert, pero durante las últimas 2 semanas no había sentido ninguna señal de vida del bebé. No se lo había contado a nadie. Con la guerra a punto de estallar, aquello parecía un mal presagio. Desvió la mirada hacia sus 3 hijos, pues su único deseo ahora era que crecieran sanos y salvos. Renly, like his brothers, wasn't a devout believer. He went through the motions for the sake of his house, but the whole spectacle left him cold. His skill lover, Loras Tyrell, was another matter. The devout young knight could bear the sight of the desecration. He tore a strip of cloth from his cloak and wrapped it around his face, leaving only his eyes visible. The sight unsettled Renly. I'm sorry, Loras. After the feud Viserys, il paid to build a new septo and even greater than the great sept of Baelor, Renly promised. Loras remained silent, knowing Renly wasn't joking. Building a sept of such grandeur wouldn't come cheap, but as the lord of the bountiful Stormlands, Renly had the resources to make it happen. Seeing that Loras wasn't responding, Renly glanced around in frustration. He was startled to notice that many others had covered their heads in a similar gesture of mourning or protest. Among them were familiar faces. Ned's wife, Catelyn. The brothers, Edmure Tully. Brandon Tully. Ardrian, Montfort and many other nobles in their fine attire and gleaming armor. At least a third of them had veiled their faces. Some of the faces knew, others didn't, but the sight left Renly uneasy. Yet, not everyone shared that discomfort. Many were visibly excited, particularly those who had converted to Stannis' fight early on. Most of them came from his wife Selyse's family, House Florent. It was I that Selyse herself had introduced Stannis to Melisandre. And then there were the atheis, like Tywin Lannister. I couldn't care less whether they worshipped the Seven or the Lord of Light. As long as it meant crushing his enemies, Tywin would bow to any god, even if it were a pile of doom. Amid the tension, a soldier with a red flag came forward, bowing to Robert. Your Grace, Viserys' fleet has been spotted 100 nautical miles from us. Melisandre recommends waiting until they are within 50 miles, so a hit can have full effect. Robert grunted, his mind already turning. Bring them within 10 miles, he said, releasing the tug of watching Viserys' fleet get swallowed by the storm, just as he had once watched the ships in Blackwater rush burning wildfire and dragonfire. But after much persuasion from his advisors, the range was settled at 30 nautical miles. That way, if Melisandre's spell failed, they would still have time to retreat. Robert nodded in agreement, deciding to wait until Viserys' fleet came within 30 leagues of Dragonstone before beginning the sacrifice. Out that sea, a dark mass of sails loomed on the horizon, slowly closing in on Westeros. Viserys had brought 700 warships enough to carry not only soldiers but also horses, supplies, and provisions for an extended campaign. He had even brought minor officials from the hopeful lands to oversee his new holdings. Sobre la flota, 7 dragones giraban en el cielo, rugiendo mientras desataban ráfagas de llamas negras y rojas, cuyo espectáculo ígneo resonaba contra el pálido firmamento.
En la cubierta del buque insignia de Viserys, un grupo de sacerdotes vestidos con túnicas rojas se reunió alrededor de un pequeño altar. En el centro del altar no había una estatua ni una persona viva, sino un charco de sangre tibia, recién derramada. Era sangre real. Viserys la acababa de liberar. Ahora, bajo el atento cuidado de Daenerys, permanecía sentado cerca, engullendo la comida mientras el color volvía lentamente a su pálido rostro. Su gracia, no se preocupe, dijo Venero con seguridad. Con este altar y la sangre del rey, la magia de Melisandre no representará ninguna amenaza para usted. Como practicante de las artes oscuras, Venero había estado luchando contra la influencia de Melisandre desde la distancia y confiaba en sus preparativos. A medida que la flota se acercaba, Viserys pudo ver las torres con forma de dragón de Rocadragón alzándose en el horizonte. El más grande de los dragones, el dragón amarillo, sobrevolaba Rocadragón, y sus enormes alas proyectaban una sombra sobre los nobles allí reunidos. Una serie de exclamaciones surgieron de la multitud, muchos de los cuales parecían aterrorizados. Robert, instintivamente, colocó su mano en la empuñadura de su espada, con los ojos ardiendo de furia mientras miraba amenazadoramente a la bestia que se cernía sobre él. ¡Madre mía! El dragón. Es un dragón. Gritó Tommen con voz temblorosa. El rey Joffrey, normalmente audaz e intrépido, se quedó paralizado. Era la segunda vez que veía un dragón en persona, pero este, mucho más grande que el anterior, lo dejó sin palabras. Era de día, y la visión de la criatura le produjo una conmoción tan intensa que apenas pudo articular palabra. Un ataque. Gritaba su mente, pero su cuerpo no obedecía. Tommen y Myrcella se acurrucaron junto a Cersei, buscando desesperadamente consuelo en sus brazos. Cersei, aunque visiblemente conmocionada, extendió los brazos como una gallina protectora que resguarda a sus crías. Tywin, en cambio, permanecía inmóvil como una estatua, con el rostro frío e inexpresivo. Que no cunda el pánico. Protejan el altar. Exclamó Jaime, abriendo paso entre la multitud para restablecer el orden. Alrededor del altar, varias ballestas enormes estaban preparadas, todas apuntando al cielo. Los arqueros también estaban listos, con sus flechas apuntando al dragón. La bruja roja, con su joya reluciendo a la luz del sol, alzó la mirada, con una expresión serena pero intensa. Viserys vaciló. Sabía que la bruja roja poseía una magia lo suficientemente poderosa como para proteger el altar, y aunque su dragón rugía furiosamente, no se atrevía a atacar. Sin embargo, el pánico se había extendido más allá de los nobles. Muchos soldados temblaban al recordar cómo habían visto al dragón de Viserys un año antes, cuando no era más grande que un caballo. Ahora, las alas del dragón amarillo se extendían tanto que parecían oscurecer el sol. Ned Stark, por instinto, se movió para proteger a Catelyn, rodeándola con sus brazos, pero para su sorpresa, ella no tenía miedo. Ni siquiera levantó la vista hacia el dragón. En cambio, miró fijamente a Ned, con el rostro reflejando una profunda pérdida de compostura. Ned, tienes que proteger desembarco del rey. Susurró, casi inaudible. Sabía que, llegado el momento, él se enfrentaría a los dragones para defender la capital. La idea de que su esposo, fuerte como el hielo, fuera consumido por el fuego de los dragones la atormentaba. Ned permaneció en silencio, abrazándola con fuerza. Meñique, que observaba desde la distancia, sintió una oleada de repulsión al ver cómo se abrazaban. Cerca de allí, Renly se interpuso instintivamente entre Loras y él para protegerlo. Loras, conmovido por el gesto, sintió una oleada de alegría. Renly, sin embargo, estaba absorto en sus pensamientos, contemplando cómo morir entre las llamas junto al hombre que amaba le parecía, de una manera extraña, romántico. 7 dioses, su gracia, por favor, no dejen que el dragón ataque ahora, todavía estoy aquí. La voz temblorosa de Ardrian se abrió paso entre la tensión mientras se arrodillaba sobre la pila de leña y brasas, rezando con fervor desesperado. Montfort Velaryon, que se encontraba cerca, lo oyó y no pudo ocultar su sorpresa. La oración de Ardrian no iba dirigida a Robert, sino a Viserys.
A pesar del caos que lo rodeaba, Viserys no tenía intención de lanzar fuego de dragón sobre el altar. Su mirada se posó en las 20 o 30 enormes ballestas matadragones que lo rodeaban, cada una preparada para disparar. Necesitaba a sus dragones para luchar contra los caminantes blancos. No tenía sentido desperdiciarlos allí. Además, la víbora roja le había advertido sobre Melisandre. Ella tenía sus propios métodos para lidiar con dragones, y Viserys no tenía ningún deseo de poner a prueba su poder ese día. Viserys, hijo bastardo del rey loco, baja aquí si tienes agallas. Bramó Robert, blandiendo su espada hacia el dragón que sobrevolaba la zona. Su rugido resonó entre la multitud, pero Robert no se percató de que Viserys ni siquiera estaba allí arriba. Tras un momento de tensión, el dragón seguía sin atacar y, poco a poco, la multitud comenzó a calmarse. ¿Dónde están los hombres? ¿A qué distancia está esa flota? Gritó Robert de nuevo, mirando fijamente a los soldados en la torre. Sin que él lo supiera, ya se habían desmayado del miedo. Stannis, ascendiendo a un punto elevado, entrecerró los ojos mirando al horizonte, calculando la distancia a la flota de Viserys, cuyas velas negras se alzaban imponentes contra el mar. De 60 a 80 millas náuticas. Gritó Stannis a su hermano. 60 u 80. Espetó Robert, con la voz cargada de frustración. No le gustó la precisión. En vez de eso, reprendió a Stannis con dureza. Stannis apretó los labios, reprimiendo el insulto una vez más. Rechinando los dientes, contempló la flota, que ahora parecía una ola oscura que se acercaba a la costa. Su mente trabajaba a toda máquina, comparándola con la distancia entre Rocadragón y un arrecife conocido. Ese arrecife está a unas 73 millas náuticas de Rocadragón. La flota debe estar cerca de, ¿lo ves o no, imbécil? Interrumpió Robert bruscamente, perdiendo la paciencia. Esa palabra tonto desató toda la frustración contenida de Stannis. Su rostro se enrojeció de ira mientras desenvainaba su espada y, con un movimiento rápido, la arrojaba al suelo. La hoja impactó contra la grava con un estruendo seco y resonante, silenciando el caos que los rodeaba. No estabas allí cuando comía cinturones y ratas en Bastión de Tormentas. No estabas allí cuando defendí Rocadragón por ti. No estabas allí cuando hice todo lo posible por mantener a raya la flota de Viserys. Y ahora, mientras intento ayudarte a medir la aproximación de la flota, me insultas. ¿Por qué merezco esta humillación? La voz de Stannis temblaba de ira, aunque se guardó para sí los pensamientos más duros. Ya que eres el rey, ¿por qué no calculas la distancia? ¿Quién es el verdadero tonto aquí? Murmuró entre dientes, con la voz cargada de amargura. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu rey. Rugió Robert, con el rostro enrojecido por la furia. Ser desobedecido por su propio hermano, delante de toda la multitud, era una afrenta a su autoridad. Desenvainó su espada y la apuntó directamente a Stannis. Los dos hermanos cruzaron miradas, sus ojos azules, idénticos, vibraban de tensión, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. Cerca de allí, Selysa y Cersei intercambiaron miradas inquietas, sin saber cómo intervenir en el creciente conflicto. Tywin y Jaime permanecían a distancia, observando con fría indiferencia, mientras la víbora roja contemplaba con oscura satisfacción, convencida de que los dioses castigaban a los Baratheon por su usurpación. Lord Stefan Baratheon había dejado 3 hijos, pero parecía que ninguno dejaría un legado duradero. Robert había engendrado bastardos, pero ningún heredero legítimo. Stannis solo tenía una hija, que padecía la soria gris, y Renly, a pesar de su encanto, parecía interesado únicamente en Loras, sin hijos propios. La tensión entre los hermanos era palpable, congelando la escena. De repente, Ned Stark dio un paso al frente, disipando la tensión. Su gracia, se dirigió a Robert con firmeza, la flota de Viserys se acerca, y el juicio de Lord Stannis es acertado. Debemos concentrarnos en enfrentarnos al enemigo que tenemos delante. Ned conocía desde hacía tiempo las cargas que Stannis llevaba consigo, la amargura que se había acumulado con los años. Pero ahora no era momento para rencores.
con el ejército de Viserys acercándose, no podían permitirse conflictos internos. Miró a ambos hermanos, con la esperanza de calmar la tormenta que se gestaba entre ellos, al menos por un momento. Quizás Robert intuyó que había ido demasiado lejos, así que decidió no indagar más en el asunto. Poco después, nuevos soldados reemplazaron a los aterrorizados de la Torre de Piedra y reanudaron la vigilancia sobre la flota que se aproximaba. Su gracia, la flota enemiga aún se encuentra a 40 millas náuticas de distancia, decía el informe. Melisandre había aconsejado que el ritual de sacrificio comenzara cuando la flota de Viserys estuviera a menos de 10 millas náuticas. Insistió en que todos debían entonar los cánticos, y que los nobles de mayor rango debían contribuir a su poder. Por eso, casi todos los nobles presentes habían sido convocados para la ocasión. Ella le dirigió una mirada a Stannis, pero él permaneció impasible como siempre. Debería haber sido él quien informara a Robert, pero después de su reciente discusión, la tensión entre ellos era aún mayor que la expresión del propio Stannis. Al final, fue Selyse quien le dirigió a Cersei una mirada significativa. Cersei, a su vez, le transmitió el mensaje a Robert, quien le lanzó a Stannis una mirada de reojo antes de hacer un gesto de desdén con la mano. A la señal del rey, los nobles dieron un paso al frente. Renly se ajustó las vestiduras, adoptando una actitud piadosa, mientras Loras lo seguía a su lado, con el rostro impasible. Ned, manteniendo a Catelyn detrás, no la obligó a participar. Los Tully sabían que no tenían más remedio que unirse al ritual. Viserys ya había encargado una estatua de Ceru y Yemen Tirosh, y si fracasaban allí, la casa Tully podría perder aguas dulces y cualquier posibilidad de proteger la capital. La casa Florent, junto con los seguidores de R'yor como Stannis, también avanzaron. Habían abandonado las leyendas de los 7 dioses. El fuego era ahora su causa sagrada. Mientras Ardrian sentía la brisa marina acariciar el pañuelo cuadrado que le cubría el rostro, se preparó para dar un paso al frente. Pero, para su sorpresa, notó que Montfort Velaryon no se había movido en absoluto. Montfort Velaryon. Su familia se había emparentado con la casa Targaryen en 3 ocasiones, dando como resultado un legendario jinete de dragones. En muchos sentidos, la casa Velaryon era vista como la 41ª familia de señores dragón, y conservaban ese orgullo. Aunque se habían rendido ante la caída de los Targaryen, con la flota de Viserys acercándose, ¿cómo podían seguir sirviendo a los usurpadores? El padre de Montfort había muerto en la guerra del usurpador, y por aquel entonces Montfort tenía apenas 6 o 7 años, casi la misma edad que su hijo ahora. Para él, Stannis era simplemente un señor al que se vio obligado a aceptar. Su verdadera lealtad siempre fue hacia los Targaryen. Ardrian, al darse cuenta de que Montfort había dado menos pasos de lo esperado, también redujo la velocidad, hasta que ambos terminaron cerca del final de la fila. Ardrian se giró para mirar al Velaryon, solo para descubrir que había desaparecido. Cuando volvió a observar la zona, vio a Montfort abriéndose paso entre la multitud, dirigiéndose hacia el altar. No se dirigía al altar. Su mirada estaba fija en la bruja roja. Los ojos de Ardrian se abrieron de par en par al notar la daga negra de hueso de dragón de 30 centímetros que Montfort sostenía en la mano. Iba a asesinar a la bruja roja. En ese instante, Ardrian comprendió que nadie más se había percatado de las intenciones de Montfort. Debía advertir a los demás. Si lo hacía, podría evitar un desastre potencial, pero la flota de Viserys se acercaba rápidamente y, tal vez, fingir que no veía nada le convendría más. Con férrea determinación, Ardrian tomó su decisión. Dio un paso al frente, manteniendo el ritmo de los demás, intentando pasar desapercibido y evitar levantar sospechas. Mientras la bruja roja alzaba la mano hacia el altar de sacrificios, preparándose para invocar a los dioses, la multitud observaba en silencio y confusa, ajena al peligro que se acercaba sigilosamente. Al instante siguiente, llamas rojo-anaranjadas estallaron con un rugido ensordecedor, envolviendo las 14 estatuas de los dioses. Las estatuas de los 7 en la catedral eran enormes, el doble de grandes que las de Rocadragón.
Las llamas deformaron grotescamente sus rasgos, pero aún así, las estatuas de Rocadragón estaban elaboradas con mayor detalle. La barba del padre estaba dorada, los ojos de la doncella y la anciana adornados con perlas, los músculos del herrero cincelados con precisión y el rostro del guerrero se contorsionaba mientras el fuego lo consumía. Melisandre comenzó a rodear el infierno, elevando su voz en un cántico. R'hllor, estamos en tinieblas, desciende sobre nosotros. Exclamó. Señor de la luz, te ofrecemos estos dioses falsos, a estos engaños de 7 rostros, a tus enemigos. Llévatelos y deja que tu poder descienda, pues la noche es oscura y está llena de terrores. Con cada palabra, los nobles que la seguían repetían la plegaria. Las 2 primeras invocaciones se pronunciaron en Asaí y Alto Valirio. A pesar de que la mayoría de los nobles nunca habían oído hablar de estos idiomas, repitieron las sencillas frases sin dudarlo. El sacrificio estaba mucho mejor preparado que cualquier ofrenda anterior a los 7 dioses. Mientras continuaba el cántico, volutas de humo negro comenzaron a elevarse de la hoguera, enroscándose alrededor de las estatuas de los 7. Nubes oscuras se acumularon en el cielo, arremolinándose ominosamente. Era como si se hubiera formado un disco de acreción en el firmamento, que se hacía más denso a cada instante. El sacrificio está dando resultado, pensó Robert, exhalando aliviado. Incluso Jaime y Tywin, normalmente impasibles, parecían visiblemente relajados. Los seguidores de R'hllor estaban eufóricos, pero los devotos creyentes de los 7, como Davos Seaworth y Catelyn Stark, estaban llenos de pavor, con el corazón oprimido por el peso de la blasfemia. Al comenzar a recitar la tercera oración en la lengua común, una abrumadora sensación de sacrilegio invadió a los seguidores de los 7. Apenas podían hablar, con la boca paralizada por la blasfemia. Era como si pronunciar esas palabras familiares en ese contexto impío les desgarrara el alma, una profunda violación que no podían soportar expresar. De repente, un grito rasgó el aire. Larga vida a los 7 dioses. Larga vida a su gracia Viserys. Un destello dorado brillante atravesó la multitud. Era Montfort Velaryon. Se abalanzó sobre Melisandre, con su daga negra en alto, gritando desafiante. Pero Melisandre ni siquiera se giró. Alzó la mano, y el rubí que adornaba su garganta cobró vida, envolviendo a Montfort en una abrasadora llama naranja rojiza. El avance de Montfort se detuvo como si una fuerza invisible lo hubiera apresado. Ante los ojos horrorizados de la multitud, fue arrastrado, aparentemente contra su voluntad, al voraz fuego donde ardían las estatuas de los 7. Fuego y sangre. Fuego y sangre. Fuego y sangre. La voz de Montfort resonó, ronca y agónica, desgarrando el aire. Su grito heló la sangre de los seguidores de los 7, como si sus corazones hubieran sido raspados con papel de lija y luego pisoteados. Robert frunció el ceño al contemplar la escena, invadido por una oleada de inquietud. Las llamas se elevaban con fuerza, proyectando un resplandor terrible sobre la asamblea. El miedo se reflejaba en los ojos de muchos, especialmente en los de los leales a los 7. Larga vida a los 7 dioses. Gritó otra figura invisible que emergió de entre la multitud. Aquella persona no atacó a nadie, sino que corrió directamente hacia la pira ardiente, arrojándose a las llamas con total desenfreno. Final del capítulo.